Hola amigos, bienvenidos a DC Comics. Aquí les traigo Invincible Universe Battle Beast número 11, con guión de Robert Kirkman y arte de Ryan Ottley. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza con Conquest, quien recibe en el pecho la espada de The Battle Beast. La sangre salta por todas partes, pero él no parece afectado y le pregunta si de verdad cree que puede hacerle daño. Entonces se saca la hoja de su pecho y comienza a reír a carcajadas, mientras Battle Beast lo observa con una mueca que combina diversión y preocupación. Pero Conquest le quita la mueca de la cara de inmediato, contraataca y golpea a Battle Beast con el puño, lanzándolo por los aires. Comenta que la situación empieza a ponerse buena y se impulsa hacia el cielo con un gran salto. Mientras tanto, Salaka comenta que parece que Conquest nunca tuvo intención alguna de colaborar con Fantania. Bobina le pregunta si acaso es estúpido, pero él le responde que tenía esperanzas. Su optimismo sigue intacto a pesar de su miseria. Eso es lo que se espera de un líder, encontrar algo bueno en las cosas. Bobina asiente, pero agrega que no entiende cómo alguien puede ver algo bueno allí. Wagula los interrumpe y les pide que dejen de discutir, porque hay mucha gente que necesita ayuda. Mientras Conquest y Battle Beast continúan su lucha en las alturas de Fantania, Salaka, Bobina y Wagula retiran escombros y ayudan a los habitantes atrapados, quienes le agradecen a su rey, pero Wagula le informa que hay más supervivientes en otro sector. Los tres corren hacia allí y descubren que el edificio está a punto de colapsar, así que hacen todo lo posible por salvar a quienes siguen en peligro. En el cielo, la pelea continúa. Battle Beast muerde a Conquest en el cuello y parece dejarlo inconsciente. Mientras tanto, Wagula sostiene el edificio con sus poderes, pero no puede resistir mucho más. Salaka y Bobina sacan a los que están dentro, pero Salaka escucha un ruido y regresa. Mientras Wagula usa sus últimas fuerzas, él rescata a dos pequeños. Con todos a salvo, Wagula finalmente suelta el edificio. En el cielo, Battle Beast y Conquest caen a toda velocidad, pero antes de tocar el suelo, Conquest reacciona y le revela que solo estaba actuando. Con otro golpe vuelve a lanzar a Battle Beast al cielo, pero la respuesta de Tok llega pronto. De pronto, una enorme bestia alada aparece en los cielos y vuela directamente hacia Conquest y Battle Beast, que siguen intercambiando golpes sin notar su presencia. La bestia embiste a ambos y los golpea con la cabeza, lanzándolos en direcciones opuestas. Conquest se pregunta qué demonios ha pasado, pero al ver a la criatura, se alegra, porque ha llegado el momento de enfrentar al gran dragón de la historia. Se coloca frente a la bestia y la invita a enfrentarlo. El dragón se lanza contra él y ambos intercambian golpes. De pronto, notando su ausencia, Conquest se pregunta dónde está Battle Beast. La respuesta llega pronto. Battle Beast está montado en el lomo de la bestia, ha clavado su espada en ella y ha logrado dominarla. Conquest reconoce que es impresionante. Battle Beast le dice que puede convertir cualquier cosa en un arma y que será mejor que se prepare para morir gritando de agonía. Pero Conquest no se siente amenazado. La criatura le muerde la cabeza, pero Conquest rompe su dentadura por completo, mientras le dice a Battle Beast que parece que no ha estado prestando atención. Luego lo llama cobarde por intentar escapar montado en esa bestia. Battle Beast responde que no es ningún cobarde y usa su espada como una pica para descender por el cuello del dragón, degollándolo en el proceso. La sangre del dragón baña a Conquest por completo. Mientras se limpia la cara, Battle Beast se lanza contra él y le pregunta quién es el cobarde ahora. Conquest responde que su opinión no ha cambiado. Ambos continúan golpeándose junto a la bestia que cae sin control. Battle Beast le agradece a Conquest su presencia y que lo haya salvado de la miseria interminable en la que vivía antes de su llegada. Conquest responde que le parece alguien demasiado raro y eso le encanta. Battle Beast comenta que esas son unas buenas últimas palabras, pero Conquest no está de acuerdo con eso. Bañados de sangre y colgando de cabeza, con los pies aferrándose al cuerpo del dragón, Battle Beast dice que esa sería una muerte honorable para él, pero que ese no será el día en que muera. Entonces corre hacia Conquest, lo abraza y se lanza con él al vacío. Conquest le pregunta si está loco, ya que no puede volar. Battle Beast responde que no necesita volar, porque usará su cadáver para amortiguar la caída. Conquest le asegura que no lo conseguirá, pero Battle Beast comienza a golpearlo con la cabeza, una y otra vez. Con la cara cubierta de sangre,
Conquest se queja de no poder decir una sola palabra completa. Finalmente, los dos impactan contra la Tierra como un meteorito. El golpe se siente a kilómetros de distancia. La bestia alada, o más bien su cadáver, también cae cerca de ellos. Battle Beast y Conquest han caído en un río. Conquest exclama que por fin ha encontrado a alguien más loco que él, y viendo a Battle Beast empapado, le confiesa que olía bastante mal. Battle Beast responde que está bañadito y listo para continuar. Seguirá peleando hasta teñir el río con su sangre. Conquest, mirando hacia un lado, admite que admira su espíritu, pero cree que los tipos que tienen enfrente tienen otros planes para ellos. Ahí vemos como dos monstruos, parecidos a gigantescos gusanos, emergen del agua y se preparan para atacarlos. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Andrés Felipe Ramírez Rosero 7944. Battle Beast admite que ese planeta es una fuente maravillosa de distracciones que no dejan de complicar su lucha, y eso le encanta. Conquest está completamente de acuerdo. Entonces, Battle Beast propone una tregua mientras se ocupan de las criaturas. Conquest acepta, ya que también le vendrá bien un respiro, pero Battle Beast le advierte que no debe hacerse ilusiones. Cuando termine con ellas, acabará con la de él. Conquest responde que es bueno tener algo que esperar con ansias, algo que él mismo hace, ya que espera poder comerse su corazón. Battle Beast le dice que tendrá problemas para masticarlo cuando no tenga cabeza, y Conquest responde que es solo charlatanería. Finalmente, espalda contra espalda, y con una sonrisa en el rostro, ambos se preparan para luchar contra las criaturas. Este número es una locura, sobre todo en lo visual, y la verdad es que me lo pasé muy bien. Aunque la pelea se puede sentir un poco larga, prácticamente todo el número consiste en Battle Beast y Conquest golpeándose, cayendo desde el cielo y destrozando todo a su alrededor. Aún así, la acción tiene tanta fuerza y está dibujada de una manera tan salvaje que cuesta aburrirse. Otley se luce muchísimo con cada impacto, con las expresiones de los dos y con toda esa sangre que parece salirse de las páginas. Y la manera en que utiliza el monstruo volador es alucinante. Pero lo que más me gustó fue la relación tan rara que parece estar apareciendo entre ellos. En teoría quieren matarse, pero hablan como dos tipos que por fin encontraron a alguien capaz de entenderlos. Los dos viven para pelear, ninguno le teme a morir, y cada vez parecen más felices de descubrir que el otro está igual de trastornado. Para quienes no han leído la serie principal, por momentos podría dar la impresión de que son mejores amigos sin saberlo todavía. Solo que en lugar de estrecharse la mano, prefieren arrancarse la cabeza. Conquest está mucho más bromista y hablador de lo que uno esperaría. A veces incluso resulta extraño escucharlo tan relajado, porque pierde un poco de esa presencia aterradora que suele tener. Pero también hay que admitir que sus comentarios hacen que la pelea sea mucho más divertida. Battle Beast tampoco se queda atrás. Se nota que está disfrutando cada segundo y hasta le agradece a Conquest haberlo sacado de la miseria en la que vivía. La llegada del dragón fue espectacular, sobre todo porque Battle Beast no tarda nada en convertirlo en otra arma. Y luego aparecen los gusanos gigantes, obligándolos a hacer una tregua que puede sentirse un poco forzada, pero que encaja perfectamente con su manera de pensar. Primero eliminan la molestia y después siguen golpeándose. También agradecí los momentos con Salaka, Bobina y Wagula, ayudando a los habitantes, porque recuerda que hay gente sufriendo mientras estos dos se divierten. Me habría gustado ver un poco más de ellos, pero ahora la gran duda es cómo van a cerrar una pelea tan enorme en el próximo número. Además, si esta tregua terminará uniendo todavía más a estos dos salvajes. Si es que a Kirkman se le ocurrió sorprendernos con un final diferente. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.